¿El DNI? Sí. Molt bé. Mira, prens un d'estos, puges les escales i al fons a la dreta. Molt bé, gràcies. Adéu. Adéu. No seas pesada, mamá. Dile que le oigo, ¿eh? Que le estoy oyendo. Hostia, ¿y ahora? Buenas. Hola. Hola, ¿qué? ¿Aquí hay que escribirlo todo? Creo que sí, pero yo no lo he puesto, ¿eh? Pongo aquí unas cositas. Hola. 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 Joder, qué frío hace aquí, ¿no? Yo estoy helada. Un poco de fresa y que fa así. ¿Un poco? Es que en estos sitios se pasa mucho con el aire acondicionado. Además, la máquina de café no funciona. Yo no sabía si eran los nervios o el porro de antes. Tranquilo. Yo me he tomado 2 whiskies antes de entrar. Bon dia. Bon dia, Laura. Què? Ja estan tots? Sí, acaba d'arribar l'última. Bé, guardes això per ací. Ara vinc. Molt bé. Oye, ¿me pasas el boli? Es que este no me va. Bon dia. Què tal? Com va això? Bé. No esteu gelats? Encara pillarem una pulmonia. Sí que podríem baixar una miqueta l'aire condicionat. Ara em passaré jo a veure si el poden abaixar, eh? Ei, no t'oblides d'omplir això, perquè l'entrevistador és un poc cabró. Gracias. Bo, a veure si em van enganxar i em van a dir que no treballe. Me'n vaig. Perdone. Algú sap de què són els treballs? ¿Coneix Javier Maldonado? No, no sé qui és. Com només treballes caps de setmana. De tota manera, ara preguntaré a veure si algú coneix, eh? Bé, gràcies, ¿eh? A mí me hicieron unas preguntas por teléfono y luego envié unos papeles también. Yo igual, ¿eh? Y yo, pero no decía nada de que eran los trabajos. En internet ponía que eran distintos puestos, bien pagados y menos de 40. ¿Ah, sí? ¿Seguro? En el periódico no decía nada de eso, ¿eh? Yo he mandado los papeles y me han llamado también. No dice aquí nada de la edad. Con entusiasmo, posibilidades de ascenso. Sí, eso habrá que verlo. Entusiasmo para llevar café. Yo en este momento... Pues no sé qué hago aquí. Va, eso siempre lo ponen. Si no te dicen nada. Y si me preguntan qué voy a hacer, ¿mentir? ¿Qué vas a perder? No te hace falta más. Todo porque no haces lo que tienes que hacer. Espérame aquí. Pero Miguelón, ¿qué haces aquí? Ya ves, para currar. Joder, ¿cuánto tiempo, eh? Te fuiste al gimnasio y ya no... Sí, me cambié a otro que me pilla más cerca. Es que quería haberte llamado, pero perdí tu móvil y luego habían borrado ya tu ficha. Pues apunta. Sí, espera. 627... Joder, ahora no va. Espera, aguanta. Trae para acá. 627... 679... Bueno, me alegro mucho de verte, ¿eh? Pero es que estoy muy liada. Vale, no te preocupes. Pues igual nos vemos por aquí. De acuerdo. Ya está. No, yo continúo aquí detrás. Qué pesados son, siempre igual. Ja, si no sé per a què hacemos los currículums. ¿Y esto? ¿Esto de remuneración en último trabajo lo habéis puesto? ¿Y cuánto tiempo hace que busca trabajo? Y esto paso de ponerlo. Lola Palop, ¿Yo? acompáñame, por favor.
Y usted, acompáñame también. Vaya a mi despacho, ahora la atiendo. Gracias. De nada. ¿Te vas? Adiós. Vaya, ¿no te ha dado tiempo a rellenarlo todo? Bueno, no pasa nada. ¿Qué remuneración tenías en el último trabajo? Que solo era media jornada. Bueno, aquí no hay media jornada. No, sí, busco algo de jornada completa. Ajá. ¿Y qué remuneración tenías? Unos 350. ¿Hace mucho que buscas trabajo? Aproximadamente. 6 meses. No sé si te ajustas a lo que ofrecemos. Solo tienes la EGB. No sé qué puedo decirte. No tienes carnet de conducir, no hablas inglés. Francés. Ya, francés. Pero es que el francés no se utiliza mucho por aquí. ¿Vives solo? Quiero decir que si vives solo o con tu novia. En un piso de estudiantes. ¿Estudiantes de qué? ¿De EGB? Perdona, es una broma. Bueno, pero tú no sigues estudiando, ¿no? No, quiero decir que mi madre alquila habitaciones a estudiantes. O sea, que vives con tu madre. Bueno, sí. Está enferma. Mira, Álvaro. Nos dedicamos a la gestión de recursos humanos. La siguiente prueba de selección es un breaking. Lo más importante es el entusiasmo, el interés. ¿Tú en qué medida estás interesado en este trabajo? Yo estoy muy interesado en trabajar. Aprendo rápido. Y por esfuerzo no va a ser. Me da que esto no van a tener camiones. Ya podemos hacernos a la idea de que nos van a ofrecer una mierda. Hola. Perdón, es que yo he quedado Siéntese, por favor. ¿Dónde va usted? Siéntese donde estaba, por favor. Buenos días a todos.